Bien, nos vamos a introducir a continuación en el tema general de las mediciones de parámetros concentrados, esto es, resistencia, inductancia, capacidad, impedancia. Resistencia, inductancia, capacidad, impedancia de elementos simples como pueden ser resistores, bobinas y capacitores, componentes, digamos. Tradicionalmente, en un laboratorio, en los laboratorios, la medición de estos parámetros se realiza con instrumentos denominados puentes. Un puente es en esencia una red que puede ser considerada un cuadripolo y que tiene dos bornes de entrada, A, B, a los cuales se aplica una fuente de alimentación, E, y dos bornes de salida, C, D, entre los cuales se conecta un instrumento que hace las veces de detector para determinada condición que ya vamos a analizar un poco más adelante, para, digamos, verificar determinada condición del puente que ya vamos a ver un poco más adelante. El cuadripolo contiene 4 ramas o brazos. Esas ramas o brazos pueden ser impedancias, es decir, pueden ser combinaciones de resistencia, capacidad, inductancia, cualquiera que sea posible. Y en ese caso, si las ramas son o corresponden a impedancias, la fuente de alimentación debe ser una fuente de alimentación de corriente alterna. Por lo tanto, este tipo de puentes se denominan puentes de corriente alterna y se usan generalmente para la medición de elementos reactivos, capacitores, bobinas, en fin, ese tipo de elementos. También puede darse el caso de que las ramas o brazos sean resistivas puras. En ese caso, la fuente de alimentación puede ser una fuente de corriente continua, una batería, por ejemplo, y se trata entonces de puentes resistivos que se usan principalmente para la medición de resistencia. Bien, tenemos a continuación algunas imágenes que nos muestran este tipo de instrumentos. Tenemos, por ejemplo, a la vista, en primer lugar, un puente de Wheatstone, que es un puente resistivo, un puente de laboratorio. Acá tenemos una vista un poco más detallada. Podemos ver acá, por ejemplo, estos bornes son los bornes de entrada del cuadripolo, a los cuales se conectaría una fuente de alimentación, una batería en este caso, y estos serían los bornes para la conexión en forma externa del instrumento que se conecta a la salida, que en este caso también se puede utilizar un instrumento que ya viene internamente en el puente, que está montado directamente en el panel del instrumento. Acá tenemos a continuación una vista de un puente de corriente alterna. Es un tipo de puente denominado puente universal de impedancias, cuyo panel de controles se puede apreciar en esta diapositiva. Y bien, también contiene el instrumento que va a la salida de la red, del puente. Y bueno, tiene unos controles que ya vamos a ver cómo se utilizan para efectuar las distintas mediciones. Estos que acabamos de ver son instrumentos clásicos, digamos, serían un poco anticuados en realidad, pero bueno, es bueno mencionar que existen también instrumentos más modernos. Por ejemplo, tenemos a la vista acá un puente de impedancia digital, es decir, es un instrumento que, si bien básicamente es un puente, contiene electrónica, digamos, y esto facilita enormemente el manejo del puente y la lectura del valor medido. También es bueno señalar que, además de los puentes, últimamente se consiguen en el mercado y están muy difundidos también un tipo de instrumentos que sirven para la medición de inductancia, capacidad y resistencia, que no son puentes propiamente dichos, que bueno, son medidores digitales, de los cuales tenemos acá
a la vista una imagen y que ya más adelante vamos a estudiar el principio de funcionamiento de este tipo de instrumentos. Bien, todos los puentes, ya sean puentes de corriente alterna o puentes de corriente continua, o lo que fuera, poseen características y propiedades comunes. Estas características o propiedades comunes pueden ser deducidas fácilmente a partir de un puente resistivo. Dentro de los puentes resistivos, el más común de todos es el puente de Wheatstone, de los cuales tenemos acá a la vista un esquema del mismo. Bien, vamos a analizar una condición que se denomina la condición de equilibrio, que es una condición necesaria para utilizar estos instrumentos cuando se pretende hacer una medición con los mismos. La condición de equilibrio implica que las ramas o brazos tienen valores tales que la tensión de salida entre los puntos C y D resulta ser 0. Es decir, eso sería la condición de equilibrio. La condición de equilibrio entonces corresponde a la situación en la cual el detector conectado a la salida indica 0. Bien, en esta circunstancia es posible plantear las siguientes ecuaciones. La caída de tensión en A, esto es PAC, debe ser igual a la caída de tensión en R, esto es BAD. Y lo propio ocurre con la caída de tensión en B y en S, es decir, BCB será igual a BTB. Teniendo en cuenta las corrientes que circulan por el circuito, I1 e I2, es posible plantear el siguiente conjunto de expresiones. Esto sería la caída en A, que es igual a la caída en R, y esto sería la caída de tensión en B, que es igual a la caída de tensión en S. De esta expresión podemos, digamos, despejar esta igualdad que se indica al pie de la diapositiva, es decir, simplificando las es, queda B sobre A más B igual a S sobre R más S, igualdad que la vamos a tener presente porque lo vamos a utilizar un poco más adelante para deducir una propiedad, digamos, del puente. Pero bueno, trabajando un poco sobre estas expresiones, dividiendo miembro a miembro y efectuando las simplificaciones correspondientes, se llega a una expresión simple, que es la que podemos ver en la diapositiva, la cual puede ser reordenada de la forma que aquí se muestra, y que nos da una de las primeras propiedades de los puentes, y es que cuando el puente está en equilibrio, en este caso son iguales los productos de las resistencias de las ramas opuestas, es decir, A por S es igual a R por B. Esto es una propiedad que tienen todos los puentes. El puente resistivo, a partir del cual se han deducido en este momento, pero esto también es válido para cualquier puente, inclusive los puentes de impedancia de corriente alterna. Repito entonces, cuando estamos en la condición de equilibrio son iguales los productos de las resistencias o impedancias de las ramas opuestas. También es posible expresar la relación R A sobre B por S, la cual nos permite plantear una forma de averiguar el valor de una de las ramas, en este caso R, conociendo los valores de las otras tres, A, B y S, sobre el cual vamos a, discutir un poco más adelante. Bien, una de las propiedades que se deducen a partir de la expresión A por S igual a R por B es la propiedad de intercambio de las ramas. En efecto, dado que el orden de los términos no altera el producto, es posible cambiar acá A por S, lo cual implicaría en el puente permutar la rama A por la S.
Y la igualdad no cambiaría, obviamente. La condición de equilibrio permanecería. También es posible permutar las otras dos ramas, B y R. Con lo cual, bueno, exactamente igual que recién, la condición de equilibrio no se alteraría. Es decir, el puente, cuando está en equilibrio, tiene esa propiedad que, digamos, se hace extensivo a todos los puentes, inclusive los puentes de impedancia. Es decir, cuando los puentes están en equilibrio, es posible intercambiar la posición de las ramas opuestas entre sí y la condición de equilibrio no se altera, permanece. También a partir de esta propiedad de intercambiabilidad de las ramas, se infiere la propiedad de intercambiar la entrada por la salida. Es decir, en el puente en equilibrio es posible permutar la fuente por el instrumento colocado a la salida y bueno, la condición de equilibrio no se altera, es decir, es totalmente reversible. La entrada se puede cambiar por la salida. Bueno, un puente de laboratorio, pensando en un instrumento para medir resistencia, tiene este aspecto, es decir, hay una de las ramas, por ejemplo R, la cual es el valor que se pretende medir, R sub X, y las otras tres ramas son elementos de ajustes que componen el puente. En particular tenemos, dado que R es igual a la relación A sobre B multiplicada por S, los brazos A y B reciben respectivamente el nombre de brazo de multiplicación para el A, brazo divisorio para el B, o también se puede decir que se les suele llamar brazos de relación, porque lo que interesa para la determinación de R es la relación A sobre B. En tanto que el brazo S es el brazo de comparación. Conjuntamente, habitualmente el brazo S consiste en un conjunto de resistencias que se pueden variar en valores decádicos, puestas una a continuación de la otra. Y bueno, esto lo vamos a poder apreciar a continuación en la siguiente imagen. Este es el panel de control de un instrumento de este tipo, en el cual podemos ver este control que está acá sería el control que corresponde al brazo de multiplicador, es decir, el brazo A. Este sería el brazo divisor, es decir, el brazo B. Ambos son los brazos de relación. Y el brazo de comparación, como lo señalé recién, consiste en realidad en un conjunto de resistores ajustables por décadas. Por ejemplo, 10 resistores de 1 ohm, 10 de 10 ohm, 10 de 100 ohm y 10 de 1000 ohm, que se pueden ajustar para obtener el valor del brazo de comparación OS. Es decir, el procedimiento de medición con un instrumento de este tipo consiste en lo siguiente. Se inserta en los bornes correspondientes el elemento cuya resistencia se quiere medir. Se ajusta convenientemente el brazo de multiplicación y el brazo de división, los cuales jugarían el papel de lo que sería un ajuste de rango. Siempre cuando uno mide una magnitud tiene que tener una idea aproximada del valor que espera medir, por lo tanto, estos brazos deberían ajustarse conforme a el rango dentro del cual se piensa que puede estar el valor del elemento que se quiere medir. Y después se busca el equilibrio ajustando el brazo S. Es decir, se busca que el instrumento indique el nulo, el 0, y se comienza ajustando primero la década de más peso para tratar de llevar el instrumento lo más cerca posible de 0. Se sigue después con la década que le sigue, después con la siguiente y por último con la década de menor peso. Esto hasta lograr, repito, que el instrumento indique 0, lo cual implica que el puente se encuentra en equilibrio. Entonces,
Se leen el valor de S, esto correspondería a las unidades, las decenas, las centenas y los miles. Se multiplica por A y O se divide por B según corresponda. Ese es el procedimiento de medición. Bueno, volvemos un poco con el puente. A los efectos de poder, digamos, introducirnos en algunas otras propiedades que son importantes para los puentes. Tenemos acá las relaciones básicas que dedujimos al principio, y lo primero que se nos plantea es la sensibilidad. ¿De qué depende la sensibilidad de un puente? Esa característica metrológica de todo instrumento de medición, en el caso de los puentes, ¿de qué depende la sensibilidad? Bueno, nos vamos a plantear lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un puente, el cual sus 4 ramas o brazos tienen valores tales que el puente se encuentra en equilibrio. Es decir, podría ser un puente con el cual hemos pretendido medir el valor de la rama o brazo R, y para eso hemos ajustado a valores apropiados A, B y S. Es decir, el puente está en equilibrio. Vamos a suponer que el brazo R se altera ligeramente. Se lo modifica ligeramente en un valor dr. Lo que va a ocurrir es que el puente va a salir de la condición de equilibrio, se va a desbalancear, digamos. Podría ocurrir que el desbalance tenga un valor o que tenga más valor. ¿Sí? Podría ocurrir que para una misma variación de la resistencia que se pretende medir, el puente se desbalancee más o menos. Evidentemente, en la condición indicada en la imagen 2, dado que el desbalance es mayor, hay más sensibilidad que en la condición indicada por la imagen 1. Es decir, la imagen 2 corresponde a una situación en la cual el puente presenta más sensibilidad que la que presentaría en la imagen mostrada en 1. Es decir, la sensibilidad de un puente depende de, o está relacionado con cuánto se logra desequilibrar el puente, en qué magnitud se desequilibra el puente cuando el mismo es sometido a una ligera variación de la rama incógnita, la que se pretende medir. Bueno, vamos a analizar un poco esto. Entonces, lo que deberíamos hacer es tratar de deducir una expresión que nos indique cuánto vale BCD, la tensión de salida entre los bornes C y D en el puente, cuando justamente la resistencia del brazo R se altera ligeramente. Vamos a suponer que se la incrementa en un pequeño valor dr. Entonces vamos a analizar qué pasa con el puente en la condición de pequeño desbalance. Bien, la caída de tensión en A es E por A sobre A más B. La caída de tensión en R es E por R más dr sobre R más dr más S. Y la caída, la diferencia potencial entre C y D resulta ser la diferencia entre BDA y BCA. Bien, podemos expresar en esta expresión, se puede ver entonces el cálculo de la diferencia. Trabajando un poco sobre esta expresión, sacando común denominador, es posible llegar a la expresión que se muestra al pie de la diapositiva. Avanzando un poco más en esta expresión, realizando las simplificaciones correspondientes, se llega a la expresión que mostramos a continuación. Bien, esta sería la expresión que nos indicaría cuánto vale B sub G, la salida entre C y D,
cuando la resistencia que se medía se la ha alterado ligeramente, aumentándola en un determinado valor de R. Bueno, en primer lugar podemos ver acá que la tensión de salida depende en primer lugar de la tensión de alimentación del puente. Eso es casi una obviedad, es decir, en la diapositiva en la cual mostramos dos imágenes que correspondían a dos situaciones en las cuales un puente se desequilibra más y otro menos al modificar la resistencia que se está midiendo, ello podría deberse simplemente a que el puente número 2 se alimenta con una tensión mayor que el puente número 1. Es decir, que la sensibilidad de alguna manera depende de la tensión de alimentación del puente. Pero dejando de lado ese aspecto, vamos a analizar un poco más cuáles son los otros factores que influyen en la sensibilidad. Entonces, recordando la expresión que señalamos en un primer momento que íbamos a utilizar un poco más adelante, y reemplazando en esta expresión de acá arriba B sobre A más B por S sobre R más S, ya que son iguales, se puede llegar a esta expresión. En este caso, si tenemos en cuenta que la variación en el brazo R es pequeña, es decir, si dr tiende a 0, realmente R más dr más S es prácticamente igual a R más S. Por lo tanto, es posible reducir esta expresión a la que se muestra en la diapositiva. Trabajando un poco acá, esto sería R más S al cuadrado, lo cual es R cuadrado más 2R por S más S cuadrado. De esta expresión, trabajando un poco más, se puede pasar a esta, es decir, lo que se ha hecho acá es de esta expresión sacamos factor común RS, el S que sacamos factor común lo simplificamos con este S de acá arriba, y bueno, para poder sacar factor común RS hay que dividir R cuadrado por RS y es S cuadrado por RS. Esto, digamos, sale de allí. Bien, avanzando un poco más, esto implica que la tensión de salida es máxima cuando R es igual a S. Es decir, el valor máximo que se puede obtener de B sub G para un dado valor de R, S y variación de R, es decir, D sub R, se da cuando R es igual a S. Y vale justamente E sobre 4 por dr sobre R. Es decir, lo que podemos digamos, decir es que la sensibilidad del puente en este caso hemos demostrado que es máxima cuando el brazo R es igual al brazo S. Ahora, apelando a la propiedad de intercambiabilidad de las ramas, es posible, digamos, extender esta condición a los brazos A y B. De donde podemos decir que en realidad la sensibilidad del puente es máxima cuando las cuatro ramas o brazos son iguales. Es decir, una mínima variación de una de las ramas va a producir una mayor salida entre C y D cuando las cuatro ramas son de igual valor. Esto es importante para tenerlo en cuenta para algunas aplicaciones que vamos a ver un poco más adelante, más allá, para el uso del puente, más allá de su utilización como instrumento de laboratorio para medir resistencia, porque tiene otras aplicaciones además el puente. Bien, acabamos de definir de qué depende la sensibilidad en un puente resistivo. Pero bueno, hay otras características que también son importantes desde el punto de vista metrológico y convendría, digamos, que las examinemos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la resolución? ¿De qué depende la resolución de la medida hecha con un puente resistivo, un puente de Wheatstone, por ejemplo?
Bueno, refiriéndonos al puente cuya imagen se presentó anteriormente y que la reproducimos en la diapositiva, el esquema interno del puente se puede ver en la imagen, en la diapositiva. Evidentemente la resolución en la medida del brazo R va a depender de la cantidad de pasos en la cual está dividido el brazo S, ya que el valor de R se determina en la condición de equilibrio del puente, es decir, cuando el instrumento conectado para detectar esa situación indica 0, y el valor de R se determina leyendo el valor del brazo S y afectándolo por la relación A sobre B. En este caso, el brazo S tiene las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de mil. Es decir, el brazo S puede ser ajustado entre un valor de 1 ohm y 11.111 ohms, esos serían los valores, en pasos de 1 ohm. Por lo tanto, la resolución será de 4 cifras significativas. En cuanto a la exactitud, dado que el puente en realidad realiza la medición o la determinación del valor de R por comparación del mismo con otros elementos resistivos que integran los otros 3 brazos o ramas del puente, es evidente que la exactitud en la determinación de R va a depender de la exactitud de los elementos que componen el brazo S y de la exactitud de la relación entre A y B. En cuanto al alcance, bueno, el alcance queda en principio determinado por el valor máximo que se puede dar con el brazo de multiplicación, eso daría el valor máximo a medir, y el valor mínimo que se puede obtener con el brazo de división, eso daría el valor mínimo. No obstante, hay que tener presente que el alcance queda limitado por la sensibilidad, ya que si recordamos, la sensibilidad de un puente resistivo es máxima cuando los valores de las 4 ramas son iguales. Y esta es una condición que no se puede lograr en todo el margen de medición del puente. Es decir, esta condición se da principalmente para valores centrales. En realidad, los puentes comerciales de laboratorio de Wheatstone no pueden medir cualquier valor de resistencia. Normalmente un puente de estas características está preparado para medir valores medios de resistencia, es decir, valores comprendidos entre algunas decenas de ohms y algunos cientos de kilo ohms. Es decir, son habitualmente aptos para medir valores medios de resistencia dentro de ese margen. Realmente, si uno necesita hacer mediciones de valores de resistencia que estén por debajo de ese valor, por debajo de las decenas de ohms, de algunos ohms o fracciones de ohms, hay que utilizar otro tipo de puente, otro tipo de instrumento. Estos instrumentos se denominan puentes de Kelvin. En realidad son también puentes resistivos, pero tienen una constitución especial que los hace adecuados para la medida de resistencias de bajo valor. Entre otras cosas, emplean un método de 4 bornes, algo que ya examinamos en las primeras clases. Por otro lado, si se quieren medir resistencias de elevado valor, los instrumentos que se usan son los denominados megómetros. El megómetro también es un puente, pero la alta sensibilidad se logra no por el hecho de tener las 4 ramas iguales, sino por el hecho de utilizar una fuente de alimentación de tensión elevada. Recuerden que la sensibilidad depende directamente de la tensión que alimenta al puente. Entonces los megómetros se utilizan
Es un tipo de puente que está preparado especialmente para utilizar una fuente de tensión de algunos cientos de voltios, lo cual hace que la sensibilidad sea adecuada. Los puentes resistivos también encuentran aplicaciones que van más allá del instrumento de laboratorio para medir resistencias. Una de las aplicaciones en las cuales se usa asiduamente los puentes resistivos son aquellas aplicaciones en las cuales se utilizan algún tipo de elemento resistivo cuyo valor de resistencia puede variar en función de una magnitud física, mecánica o inclusive eléctrica. Ya vamos a ver un ejemplo. Es decir, elementos que se usan como sensores para medir algún otro tipo de magnitud. Bien, esos elementos se pueden incluir dentro de un puente. Las otras tres ramas del puente se hacen de un valor igual al valor nominal del elemento sensor, la resistencia sensora, y en realidad lo que se hace es medir el pequeño desbalance que produce en el puente la variación de la resistencia sensora. Ese pequeño desbalance normalmente se amplifica mediante un amplificador adecuado, se llaman generalmente amplificadores de instrumentación, y bueno, la tensión de salida depende entonces de la ganancia del amplificador que se use y es linealmente dependiente de la variación relativa de la resistencia del brazo sensor. Es decir, se consigue de esta manera transformar la variación de una magnitud física, mecánica o inclusive eléctrica, como ya lo hemos dicho, esa variación se transforma en una tensión de salida. También hay que decir que puentes resistivos, además del puente de Wheatstone del cual hemos hablado, y los puentes de Kelvin y los megómetros que hemos mencionado, hay otros tipos de puentes resistivos, por ejemplo, los telurímetros. Nosotros en este curso hemos visto, digamos, cómo es un telurímetro moderno. Telurímetros modernos normalmente emplean un método que se basa en el empleo de una fuente de corriente constante. Pero los telurímetros más antiguos, en realidad, son puentes resistivos, los cuales acá tenemos un esquema. Bueno, con este tema vamos a dejar por ahora en suspenso esta parte, la parte de puentes resistivos. La vamos a retomar un poco más adelante, pero bueno, terminamos acá parcialmente la presentación de este tema. Bien, en este punto hacemos una breve pausa.